Todos hemos visto fotografías y vídeos de la Segunda Guerra Mundial con tanques Sherman ardiendo, convertidos en hogueras en medio del campo de batalla. También circulan infinidad de mitos, como que el motor a gasolina los hacía volar al primer disparo, o que eran poco más que ataúdes rodantes. Pero lo que realmente ocurrió dentro de esos vehículos cuando recibían un impacto es mucho más perturbador de lo que solemos imaginar. Para entenderlo, primero hay que remontarse al origen del propio Sherman y a las decisiones de diseño que marcaron el destino de sus tripulaciones. Tras la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos prácticamente abandonó el desarrollo de carros de combate. Mientras alemanes, soviéticos y británicos avanzaban en doctrinas de guerra acorazada, los norteamericanos apenas mantenían unos pocos tanques ligeros M2, poco blindados y mal armados. Cuando estalló la guerra en 1939, los estadounidenses se encontraron rezagados. Y cuando entraron en el conflicto, su mejor arma era el extraño M3 Lee, un híbrido con un cañón de 75 mm en el casco y otro de 37 mm en una torreta superior. Era un parche, una solución temporal hasta que se pudiera fabricar un tanque moderno de verdad. Ese tanque moderno fue el M4 Sherman, diseñado de forma urgente en 1941. Su ventaja estaba en la fiabilidad, un motor robusto, un chasis probado y un blindaje soldado en lugar de remachado. Los remaches, de hecho, habían demostrado ser una trampa mortal en modelos anteriores, pues al recibir un impacto, incluso si no lo atravesaba, los remaches saltaban como proyectiles dentro del habitáculo. El Sherman solucionó eso, pero heredó nuevos problemas que serían aún más mortales. El Sherman montaba un cañón de 75 mm, considerado suficiente para apoyar a la infantería y enfrentar tanques ligeros o medianos enemigos. Pero cuando se encontró frente a los cañones de 88 mm alemanes, convertidos en armas antitanque, y frente a los Panzer IV mejorados y a los temibles Tiger y Panzer, la realidad se volvió aterradora para sus tripulaciones. Los británicos fueron los primeros en recibirlos, en Egipto, poco antes de la Segunda Batalla de El Alamein, en 1942. Para ellos fue una mejora enorme respecto a sus tanques Crusader y Valentine. El Sherman arrancaba siempre, su cañón podía destruir Panzer III y Panzer IV iniciales, y su movilidad era buena. Sin embargo, pronto detectaron una debilidad terrible. Al recibir un impacto, tendía a incendiarse con facilidad. De ahí surgieron apodos como Tommy Cooker o Ronson, en referencia a un encendedor de bolsillo cuya publicidad decía se enciende siempre a la primera. El problema no era el motor, como suele repetirse, sino la munición. Los primeros Sherman almacenaban sus proyectiles en los sponsons, los compartimentos laterales del chasis. Allí estaban expuestos. Un disparo que penetrara por el frontal o el lateral podía alcanzar directamente las estanterías de proyectiles. Y cuando eso ocurría, la tripulación tenía segundos de vida. La explosión convertía el interior en un horno de fuego y metralla, y aunque los soldados intentaban escapar por las estrechas escotillas, la mayoría no lo lograba. Para empeorar las cosas, el Sherman estaba diseñado para llevar 97 proyectiles, pero muchos tripulantes, temiendo quedarse cortos en combate, cargaban hasta 120 o 140. Eso multiplicaba las probabilidades de que un impacto alcanzara la munición y desatara un infierno inmediato. La experiencia de los británicos alertó a los estadounidenses, pero cuando estos desembarcaron en el norte de África a finales de 1942, llegaron sin experiencia de combate. En Kasserine, los alemanes los masacraron con cañones antitanque y tácticas de maniobra superiores. Los Sherman ardían en fila, y las tripulaciones pagaban con sangre el precio de la inexperiencia. Los relatos de quienes sobrevivieron son escalofriantes. Un veterano relató que, tras recibir un impacto, el interior se llenó de humo y fuego en segundos. El cargador, atrapado tras el cañón, tenía que trepar por encima de los cuerpos de sus compañeros para alcanzar la única escotilla disponible. En más de un caso, los muertos bloqueaban la salida de los vivos. Imagínalo, humo, gritos, metal al rojo vivo y segundos para decidir entre saltar o arder. Los primeros modelos de Sherman tenían hatches, o escotillas, ridículamente pequeñas. El conductor y el asistente disponían de rectángulos estrechos por los que apenas cabía una persona. Pero lo peor era la torreta. 3 hombres, comandante, artillero y cargador, compartían una sola escotilla de 2 piezas. Cuando un tanque era alcanzado, 3 hombres debían salir por el mismo agujero al mismo tiempo. Era una carrera contra el fuego. Un superviviente contó décadas después que su tanque fue atravesado por un proyectil alemán. El comandante y el artillero murieron al instante, cayendo sobre él. Con el humo entrando, tuvo que apartar sus cuerpos para intentar salir, pero no podía.
Solo logró escapar porque la torreta estaba girada y pudo deslizarse hacia la escotilla del conductor, que ya había huido. Aquella vez salvó la vida, pero muchos de sus compañeros no tuvieron tanta suerte. Las estadísticas eran demoledoras. Entre 1942 y 1943, hasta un 80% de los Sherman alcanzados estallaban en llamas. Con la introducción del sistema de wet stowage en 1944, esa cifra bajó a apenas un 10 a 15%. El sistema consistía en almacenar la munición en compartimentos blindados rodeados de una mezcla de agua y glicol, lo que retrasaba o apagaba los incendios. También se reubicó la munición al suelo del chasis, menos expuesto a impactos directos. Fue una mejora enorme, pero llegó tarde para miles de tripulaciones que ya habían muerto calcinadas. Los alemanes, mientras tanto, habían perfeccionado no solo sus tanques, sino también su artillería anticarro. El PaK-40 de 75 mm era mortal contra el Sherman a casi cualquier distancia. Y el célebre cañón de 88 mm, concebido originalmente como arma antiaérea, se convirtió en el terror de los tanquistas aliados. Sus proyectiles no solo perforaban el blindaje, contenían una pequeña carga explosiva retardada que detonaba milisegundos después de atravesar el acero. Eso significaba que no bastaba con un agujero en la coraza. Había explosiones dentro del tanque, encendiendo combustible, partiendo cuerpos y multiplicando la devastación. A ello se sumaban armas portátiles como el Panzerfaust y el Panzerschreck, especialmente letales en combates urbanos. Su carga hueca proyectaba un chorro de metal fundido que atravesaba la coraza y se dispersaba en fragmentos incandescentes en el interior. La tripulación no solo sufría quemaduras, era literalmente bañada en gotas de acero a miles de grados. En muchos casos, la muerte era instantánea, en otros, una agonía imposible de describir. Todo esto convirtió al Sherman en una paradoja. Era fiable, fácil de producir, capaz de llegar en masa al campo de batalla. Pero para quienes lo tripulaban, cada impacto enemigo era casi siempre una sentencia de muerte o mutilación. La pesadilla no terminaba ahí. Alguien debía limpiar después lo que quedaba. A veces eran mecánicos que intentaban recuperar el tanque. A veces, unidades de registro de tumbas que recogían restos humanos en condiciones indescriptibles. Y sin embargo, había una estadística sorprendente. Un estudio del Ejército de Estados Unidos entre 1944 y 1945 reveló que, en promedio, solo un tripulante moría por cada Sherman destruido. El resto lograba escapar, muchas veces herido, pero con vida. En comparación, los soviéticos perdían a 2 hombres por cada T-34 alcanzado, el doble. Esto no consolaba a quienes tenían que trepar entre cuerpos ardiendo para salir, pero muestra que la imagen del Sherman como un ataúd rodante no era del todo justa. Para comprender qué le sucedía realmente a la tripulación de un Sherman al recibir un impacto, hay que observar no solo el arma enemiga que lo golpeaba, sino también el ángulo y el lugar exacto. Un proyectil podía provocar desde un agujero limpio en la coraza hasta una catástrofe instantánea dentro del compartimento de combate. Los impactos más temidos provenían de los cañones alemanes de 75 y 88 milímetros. El proyectil de un PaK-40, por ejemplo, viajaba a más de 750 metros por segundo. Cuando alcanzaba un Sherman, podía atravesar hasta 120 milímetros de blindaje a corta distancia. Lo que ocurría después era aún más mortal. El proyectil entraba en el habitáculo con tanta energía que arrancaba fragmentos del propio acero del tanque, convirtiéndolos en proyectiles secundarios. A esto se le llamaba spalling. Los soldados en el interior no solo tenían que preocuparse por el impacto en sí, sino por decenas de esquirlas que salían disparadas en todas direcciones, rebotando contra superficies metálicas y destrozando todo a su paso. Un veterano norteamericano recordaba que, tras un impacto en Normandía, el interior del tanque se llenó de chispas y fragmentos candentes que atravesaban la ropa como cuchillas. El artillero murió de inmediato, no porque el proyectil lo hubiera alcanzado directamente, sino porque una nube de fragmentos incandescentes le destrozó el pecho. El comandante perdió un ojo de la misma manera. Este fenómeno era devastador porque incluso los tanques que no explotaban podían quedar inutilizados, con la tripulación herida o incapaz de continuar luchando. Otro escenario aterrador era el de las minas y los explosivos improvisados. Aunque el Sherman tenía un blindaje respetable en los laterales y el frontal, su vientre era mucho más delgado. Una mina antitanque, con entre 5 y 10 kilos de TNT, podía arrancar las orugas, levantar el vehículo y lanzarlo contra el suelo. Para la tripulación, el resultado era un estallido que los sacudía como muñecos dentro de una caja metálica. Muchos sobrevivían al estallido inicial,
pero sufrían fracturas, conmociones cerebrales o quedaban sordos permanentemente. Y si la explosión lograba penetrar el casco, el interior se llenaba de fuego y humo en cuestión de segundos. Las armas portátiles como el Panzerfaust o el Panzerschreck representaban otra amenaza mortal. Su tecnología de carga hueca generaba un chorro de metal fundido que atravesaba la coraza y se expandía en el interior como un aerosol incandescente. Los tripulantes que estaban en la línea de entrada del chorro morían en el acto, calcinados o atravesados por gotas de cobre líquido. Los que estaban cerca sufrían quemaduras de tercer grado, ceguera por la onda térmica o heridas abiertas que pocas veces podían tratarse en medio del combate. Muchos testimonios hablaban de lluvias de fuego dentro del tanque, imposibles de apagar. El tiempo era el peor enemigo. Desde el momento en que un proyectil atravesaba el blindaje, los tripulantes tenían, en promedio, entre 5 y 10 segundos para intentar escapar antes de que la munición o el combustible provocaran una explosión mayor. Si estaban desorientados, heridos o bloqueados por cuerpos, no había salida. En esas condiciones, las pequeñas escotillas del Sherman se convertían en trampas mortales. Los estadounidenses, conscientes del problema, introdujeron varias modificaciones. Una de ellas fue ampliar las escotillas en los modelos tardíos, permitiendo salidas más rápidas. Otra fue el ya mencionado sistema de almacenamiento húmedo de municiones. Estas mejoras aumentaron drásticamente las posibilidades de supervivencia, pero nunca eliminaron el terror de ser alcanzado. Las estadísticas de bajas lo confirman. En 1944, un estudio del ejército de Estados Unidos determinó que, en promedio, un solo tripulante moría por cada Sherman destruido. Los demás lograban escapar, a menudo heridos, pero con vida. Esto contrasta con la percepción popular del tanque como un ataúd rodante. Sin embargo, esas cifras no reflejan el trauma vivido. Para quienes estaban dentro, sobrevivir no significaba salir ilesos. Significaba escapar entre humo, fuego y cuerpos mutilados, con cicatrices físicas y psicológicas que durarían toda la vida. El impacto psicológico era tan fuerte como el físico. Muchos veteranos describieron la experiencia como estar encerrados en un horno o viviendo dentro de una trampa mortal. El simple sonido de un proyectil rebotando en la coraza podía desencadenar ataques de pánico. Algunos soldados desarrollaron lo que hoy llamaríamos estrés postraumático, con pesadillas recurrentes de estar atrapados mientras el tanque ardía. La comparación con otros tanques ayuda a entender mejor la situación. El T-34 soviético, por ejemplo, tenía un blindaje inclinado que aumentaba sus posibilidades de desviar proyectiles. Sin embargo, su habitáculo era aún más estrecho que el del Sherman, y sus tripulantes tenían menos espacio para escapar. Los estudios muestran que, en promedio, 2 tripulantes morían por cada T-34 destruido. El blindaje mejor inclinado no siempre compensaba la dificultad para evacuar. En cambio, los tanques alemanes Tiger y Panzer ofrecían mejor protección y más espacio, lo que aumentaba las probabilidades de sobrevivir a un impacto. Pero su número era limitado, y su complejidad mecánica los hacía poco fiables en comparación con los Sherman, que podían producirse en masa y operar en cualquier terreno. Aquí surge la paradoja. El Sherman era menos seguro para la tripulación, pero su abundancia y fiabilidad aseguraban la victoria aliada a largo plazo. Los aliados también aprendieron lecciones tácticas. A medida que avanzaba la guerra, los comandantes instruían a las tripulaciones para evitar enfrentamientos frontales con los tanques pesados alemanes. El Sherman, en lugar de buscar el duelo directo, debía aprovechar su movilidad y atacar en grupo, flanqueando a los enemigos o usando la artillería y la aviación para neutralizarlos. Aún así, los combates urbanos y las emboscadas seguían siendo un escenario mortal, donde cualquier esquina podía esconder un Panzerfaust. En Normandía, la experiencia fue brutal. Los campos estrechos, llenos de setos, creaban emboscadas perfectas. Los alemanes, expertos en camuflaje, esperaban con cañones antitanque ocultos hasta que un Sherman pasaba a pocos metros. El primer disparo solía ser letal. Las tripulaciones aliadas pronto aprendieron a temer esos lugares, llamándolos campos de la muerte. Allí, el rugido de un cañón podía significar que sus segundos estaban contados. El humo y el fuego eran el enemigo constante. Los incendios dentro del tanque generaban temperaturas de más de 600 grados Celsius en segundos. Los uniformes de lana y algodón de los soldados se prendían con facilidad, y aunque llevaban guantes y cascos, nada podía protegerlos de una atmósfera ardiente. Muchos sobrevivientes quedaron con quemaduras que los marcaron de por vida. Otros, al no poder salir, morían asfixiados antes de ser alcanzados por las llamas.
Un detalle poco conocido es el papel del conductor y el asistente de conductor. Estos dos hombres, en la parte delantera del tanque, a menudo eran los primeros en ser alcanzados en un ataque frontal. Tenían menos tiempo para reaccionar y más probabilidades de quedar atrapados, porque sus escotillas eran pequeñas y se abrían hacia arriba. Si el tanque estaba inclinado o cubierto de escombros, escapar era casi imposible. Por eso, los estudios muestran que eran los que tenían menores probabilidades de supervivencia en comparación con el comandante o el artillero. En el otro extremo, el comandante era quien tenía más posibilidades de sobrevivir. Al estar cerca de la escotilla de la torreta y generalmente más consciente de la situación, era quien daba la orden de evacuar primero. Sin embargo, su supervivencia no era garantía. Muchos murieron intentando ayudar a otros tripulantes a escapar. El miedo a quedar atrapados llevó a algunos soldados a tomar medidas drásticas. Hay testimonios de tripulaciones que guardaban pistolas cargadas exclusivamente para usar contra sí mismos si quedaban atrapados en un tanque ardiendo. Para ellos, esa opción era menos terrible que morir quemados vivos. Son historias que rara vez aparecen en los manuales militares, pero que circulaban entre los veteranos como un reflejo de lo que significaba realmente estar dentro de un Sherman bajo fuego enemigo. El destino de la tripulación después de un impacto variaba, pero la constante era el sufrimiento. Algunos morían de inmediato por el proyectil, otros por la onda expansiva, otros abrasados por la munición en llamas. Los que lograban salir quedaban con cicatrices físicas y mentales que los acompañarían toda su vida. A medida que la guerra avanzaba hacia su desenlace, el destino de las tripulaciones del Sherman seguía siendo incierto cada vez que entraban en combate. Las mejoras técnicas introducidas en 1944, como el almacenamiento húmedo de municiones y las escotillas más amplias, aumentaron sus posibilidades de sobrevivir a un impacto. Sin embargo, ninguna innovación podía eliminar por completo el miedo que sentían al ver un proyectil enemigo dirigirse hacia ellos. Para muchos, la experiencia era como vivir cada batalla con una moneda en el aire. Si el proyectil penetraba en el lugar equivocado, el tanque se convertía en un horno. Si golpeaba en un ángulo desfavorable, podía rebotar y salvarlos. Cada enfrentamiento era una ruleta rusa con acero y fuego como protagonistas. En 1944 y 1945, con la llegada de los tanques alemanes Panzer y Tiger II, el peligro aumentó. Estos vehículos montaban cañones aún más potentes, capaces de atravesar el blindaje del Sherman a más de 2 kilómetros de distancia. La única ventaja de los aliados era la cantidad. Por cada Panzer fabricado en Alemania, Estados Unidos producía decenas de Sherman. Era una estrategia de números, saturar al enemigo hasta que sus mejores máquinas quedaran abrumadas. Pero para las tripulaciones, eso significaba lanzarse una y otra vez al combate sabiendo que la mayoría de las bajas caían sobre ellos. En Normandía, las bajas fueron tan altas que algunos veteranos empezaron a llamar a los Sherman incineradores móviles. El apodo de Ronson se difundió con rapidez, acompañado de la amarga broma de que encendían siempre a la primera. Aunque las cifras demostraban que, con el tiempo, la tasa de supervivencia mejoró, la percepción de los propios tripulantes era distinta. Ellos veían arder a sus compañeros día tras día, y esa memoria era más fuerte que cualquier estadística. El impacto psicológico fue duradero. Muchos sobrevivientes contaron que, incluso décadas después, al escuchar un estruendo fuerte, revivían la sensación de estar atrapados en un tanque alcanzado. El trauma no se reconocía entonces como se hace hoy, pero era evidente. Veteranos recordaban despertar en medio de la noche con olor a humo imaginario, o sentir calor en la piel como si estuvieran otra vez dentro del vehículo en llamas. Algunos testimonios muestran lo brutal que era esa experiencia. Un comandante relató que, tras recibir un impacto directo en las Ardenas, intentó salir por la escotilla, pero su chaqueta se incendió en el proceso. Mientras trepaba, veía cómo su cargador gritaba atrapado por la pierna, incapaz de liberarse. Tuvo que elegir entre intentar salvarlo y morir junto a él, o saltar para vivir. Eligió saltar. Décadas después, confesó que nunca pudo dejar atrás la culpa de esa decisión. Los tanquistas desarrollaron estrategias de supervivencia propias. Muchos llevaban siempre una manta húmeda cerca de la escotilla para protegerse del fuego al escapar. Otros dejaban las escotillas entreabiertas durante los combates urbanos, aun sabiendo que podían entrar balas o granadas, solo para ganar un segundo extra en caso de incendio. Algunos incluso se desabrochaban los cinturones de seguridad antes de entrar en zonas peligrosas, conscientes de que quedar atrapados significaba una condena. En paralelo, los ingenieros aliados intentaron paliar las deficiencias. El Sherman Firefly,
Armado con un cañón británico de 17 libras, podía enfrentarse a los tanques pesados alemanes con mayor eficacia. Pero su silueta alargada y su fama hicieron que se convirtiera en objetivo prioritario. Los alemanes aprendieron a identificarlo y a concentrar el fuego contra él. Las tripulaciones sabían que, si conducían un Firefly, eran un blanco marcado. La evolución del Sherman continuó incluso después de la guerra. En Corea, el tanque volvió a usarse y demostró, otra vez, que la fiabilidad y la producción en masa eran su mayor ventaja. Sin embargo, los relatos de la Segunda Guerra seguían pesando en su reputación. Para muchos veteranos, el Sherman había sido una tumba rodante, aunque también era lo único que los mantenía en la pelea. Comparar la experiencia de sus tripulaciones con las de otros tanques ayuda a entender mejor su legado. Los alemanes, a pesar de contar con Panzer y Tiger, también sufrían horrores similares. Los incendios dentro de un Panzer no eran menos aterradores, y su munición podía estallar con la misma violencia. La diferencia era que sus tripulaciones tenían más espacio para escapar, y en teoría, una coraza superior. Los soviéticos, con sus T-34, enfrentaban condiciones aún más estrechas y bajas más altas por cada tanque destruido. En ese sentido, el Sherman no fue una excepción, sino parte de una realidad brutal. En la guerra acorazada, el interior de un tanque alcanzado era casi siempre un infierno para quienes lo habitaban. La pregunta central, ¿qué le sucedía a la tripulación de un Sherman tras un impacto?, no tiene una única respuesta, porque dependía de múltiples factores. A veces la muerte era instantánea, con proyectiles que atravesaban el compartimento y mataban en el acto. Otras veces era una lucha desesperada contra el fuego y el humo, con segundos para escapar entre cuerpos y metralla. En ocasiones, la tripulación lograba salir casi intacta, aunque marcada de por vida por el trauma. Las lecciones aprendidas influyeron en el diseño de tanques posteriores. El M26 Pershing, introducido en 1945, ya tenía un blindaje mucho más grueso y un cañón capaz de enfrentar a los Panzer en igualdad de condiciones. Después de la guerra, los diseñadores comprendieron que la supervivencia de la tripulación era tan importante como la potencia de fuego. Escotillas más grandes, sistemas de supresión de incendios y compartimentos de munición aislados se convirtieron en normas en los carros modernos. En última instancia, el legado del Sherman no puede juzgarse solo por sus debilidades. Sí, sus tripulaciones enfrentaron horrores indescriptibles cada vez que recibían un impacto. Pero el tanque también fue la columna vertebral de la victoria aliada. Su producción masiva, su fiabilidad mecánica y su capacidad de llegar en número abrumador hicieron posible derrotar a un enemigo que, en términos técnicos, tenía máquinas superiores. Fue, en esencia, un tanque de compromiso, no el mejor en nada, pero lo suficientemente bueno en todo para inclinar la balanza. Lo que le sucedía a la tripulación de un Sherman tras un impacto, entonces, refleja no solo la vulnerabilidad de un vehículo, sino la brutalidad de la guerra misma. Los gritos, el humo, las explosiones internas y las huidas desesperadas no fueron exclusivos del M4, sino parte de una era en que los tanques eran tanto armas de poder como ataúdes rodantes. Para los veteranos que sobrevivieron, la memoria nunca desapareció. Algunos contaron sus historias con crudeza, otros eligieron el silencio. Pero todos compartían el mismo recuerdo, la certeza de que cada impacto era un momento en que la vida pendía de un hilo. Y aunque muchos lograron escapar, ninguno salió intacto de verdad. Ese fue el precio que pagaron miles de hombres que tripularon el Sherman. No se trataba de héroes de acero, sino de seres humanos atrapados en máquinas que podían convertirse en hornos en segundos. Sus experiencias siguen recordándonos que, detrás de cada tanque destruido en una foto de archivo, hubo una tripulación que vivió, o murió, ese instante de fuego y terror.